¿Qué tal, queridos amigos? El día de mañana se celebrará la inauguración de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. No va a ir López Obrador. O sea, México va a tener como representante en esta cumbre a Marcelo Ebrard, uno de los presidenciables que, por cierto, encabeza la lista en lo que se refiere a las encuestas de los que más pueden llegar a la candidatura presidencial, a pesar de la simpatía y el apoyo y la aplanadora López Obradorista que señala a Claudia Sheinbaum como su favorita. Pero bien, esto será para el 2023 a finales, comenzará a moverse más la olla podrida de la política, pero por el momento México se queda sin presidente en la Cumbre de las Américas. Yo me pregunto, porque es algo que debemos reflexionar, ¿qué hubiera pasado en caso contrario? Vamos a poner que México hubiera sido el que organizara la Cumbre de las Américas y hubiera invitado especialmente a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Seguramente Estados Unidos no vendría a la cumbre. El presidente Biden ni siquiera mandaría representante. Y varios países de América Latina harían lo mismo. Entonces se dividiría aquello en dos bandos, como está ocurriendo ahora, porque ya saben ustedes que pues en Colombia parece que la segunda vuelta va encaminada a favor de Gustavo Petro, que es un individuo que es de izquierda, ha sido guerrillero, formó parte del M-19 y pues está haciendo lo suyo, aunque van empatados con el señor Hernández, que es el que le copia todos los pronunciamientos y todas las frases a Andrés Manuel López Obrador. Así que la línea viene primero Hugo Chávez, luego Andrés Manuel y luego el señor Hernández, perdón. Y así están las cosas. No hay manera de que el presidente rectifique. Parece ser que no va a ir definitivamente a la Cumbre de las Américas. Pero repito, ¿qué pasaría en el caso contrario? Se dividirían por dos los países, que por cierto es la especialidad de López Obrador, dividir a las naciones como divide a los mexicanos. La radicalización es su experiencia y es su especialidad. Radicalizar para vencer a través de la manipulación colectiva. Y ahora pretende hacer lo mismo en el caso de la famosa conferencia cumbre. Esto es algo inaudito porque además nos pone ya en la fila de los que no somos amigos de Estados Unidos. Yo especialmente no le tengo mucha simpatía al país del norte porque siempre ha sido un país que nos ha golpeado. Sin embargo, hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos porque han encontrado allí un refugio, porque han encontrado allí pues mejores perspectivas académicas, porque han encontrado allí trabajo sobre todo, el trabajo que no le puede ofrecer su país, México. Y por eso dependemos tanto de los Estados Unidos. Ya no es cuestión de simpatía, es cuestión de supervivencia. Es cierto, cada vez crece más la xenofobia y cada vez es más violenta la situación en los Estados Unidos por causa del empeño de seguir vendiendo armas, incluso hasta los menores de edad. Y ya ven ustedes lo que ha pasado en los últimos tiempos. Tiroteos por aquí, tiroteos por allá, que aunque no es nueva la tendencia, sí es cada vez mayor. Y esto nos obliga a repasar lo que para México significa tal cosa. La voz del presidente de México en la Cumbre de las Américas hubiese sido necesaria, muy necesaria, para impedir
que las armas se vendan en la frontera. ¿Saben ustedes que hay 1.500 armerías en la frontera? Y que de estas armas se nutren los narcotraficantes que son tan buenos seres humanos para López Obrador. Cuando el propio presidente recibe ya el calificativo de ser el capo de todos los capos, es el presidente que es ícono intocable de Morena, que ha sido señalado por una senadora, Lili Telles, a la que siempre apreciaré por este valeroso acto en el Senado de la República, cuando dijo que Morena es el brazo político de la delincuencia organizada. Nada mejor dicho, ni nada más valiente. Es, en efecto, el brazo político de la delincuencia organizada, o sea, de los narcotraficantes. Hemos dejado el país en manos de los narcotraficantes. Por eso el día de hoy, queridos amigos, pues están viendo ya desde temprano este domingo, y seguramente así será durante todo el día, pues algunos elementos que nos hacen prever que las elecciones en 6 entidades del país no van a ser limpias ni van a salir adelante con facilidad. Ya se encontraron boletas tachadas a favor del PAN, cuando las boletas fueron controladas por el INE. Esta sospecha servirá precisamente para que desde el poder, con todo el poder, se afrente a aquellos que pudieran ganar dentro de la alianza opositora. Es una trampa feroz, una trampa porque Acción Nacional no hubiera tenido posibilidades de hacer una truculencia como tal. Lo habrían hecho en la época de Fox y Calderón, que lo hicieron. Los priistas son expertos en este arte del fraude electoral, pero Morena agarró los vicios de unos y de otros y por supuesto que ha hecho que las elecciones se desvíen de su curso natural. Hay estados de la República en donde hay competencia en serio, en donde desde luego Morena no ha podido penetrar como ha querido. En Tamaulipas ya sabemos que la ayuda de los narcos va a provocar y puede provocar un incendio político electoral bastante serio. En Aguascalientes se quiere degollar a como dé lugar a la única candidata que de verdad ha tenido una ventaja seria por su popularidad y encabeza la alianza también de Va por México. En Durango las cosas están cerradas, absolutamente cerradas. No hay posibilidades de que se pueda dar una elección en la que tengamos todos fiabilidad. Sinceramente, las cosas están saliendo de control. Y hay 3 estados de la República en donde Morena cree que puede andar como Pedro por su casa. Uno es Hidalgo, en donde algunas encuestas señalan que la candidata del PRI podría haberle hecho algunos mordisqueos al candidato de Morena. Y en el caso de Oaxaca y Quintana Roo, no hay nada más que esperar lo que ya sabemos: el triunfo de los morenistas a como dé lugar. Entonces tenemos por un lado el problema interno, que es el de las elecciones del día de hoy en 6 entidades de la República, y que va a significar algo muy importante: saber hasta qué punto está erosionado el INE a partir de todo lo que ha hecho el gobierno federal en contra del INE. Es decir, el desgaste es evidente. Le devuelven al INE el presupuesto que tenía asignado para este año 2022, cuando ya pasaron los gastos. O sea, estamos viviendo una época en la que parece que el mundo está al revés, y lo está. Imagínense nada más, le devuelven el dinero al INE, ya que pasó el revocatorio del 10 de abril, que fue un fracaso,
Y ya que estamos en la víspera, ya no es la víspera, es el día hoy de las elecciones en 6 entidades de la República, las elecciones que están marcadas para este 2022. ¿Qué va a pasar en el 2023? Que van entonces a procesar nuevamente lo del presupuesto del INE, pero ya entonces en el presupuesto de egresos se le congelará parte de ese presupuesto al INE, aduciendo que pues le dieron dinero de más en el 2022 y que tiene ya dinero ahorrado. Esta es la trampita que está preparando Morena para tratar de erosionar más al INE y que llegue completamente vulnerable, si es que llega, porque está la reforma electoral pendiente, que yo creo que no puede pasar y que va a suceder lo mismo que con la reforma energética, que la van a parar los que son mayoría en el Congreso de la Unión, que es la oposición en su conjunto. Y esto, señores, nos coloca ante una crisis política de relevancia, porque además, desde mañana, México estará alineado a los países no democráticos. Y así se va a establecer en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. ¿Qué es la Cumbre de las Américas? La Cumbre de las Américas se supone que es para tomar medidas globales que tiendan a perseguir precisamente a aquellos países que aún no son democráticos. Esta es una de las razones por las que se celebra la cumbre. Y naturalmente que esto le hace escozor a López Cuarto, le molesta profundamente, porque van a hablar de que México, sobre todo si algo sucede el día de hoy, que esperemos que no sea así, pero ya empezaron a darse cuenta de que el narco interviene con dinero para apoyar las candidaturas y que además comienza a haber truculencias como esta de las boletas marcadas. Y esto es que estamos empezando el día. Y esto demuestra que cuando llegue mañana a la cumbre, se va a hablar de las elecciones de México, como se va a hablar también de las elecciones de Colombia, que allí hay 2 vueltas. La segunda vuelta será el 19 de este mismo mes, o sea, dentro de 15 días, con 2 candidatos completamente contrapuestos. Pero los dos sesgados un poco, uno hacia la demagogia inútil y otro hacia la izquierda radical. Es muy peligroso lo que está pasando en todo el continente. Y esto también se va a reflejar en la Cumbre de las Américas, a donde llegará todavía el presidente actual de Colombia, Iván Duque. Pero México no va a tener representante más que Marcelo Ebrard. Marcelo es un hombre inteligente, tiene sus pecados, pero es un hombre inteligente y sabrá más o menos servir de contenedor cuando se acuse a México de ser antidemocrático. Pero ya estamos en línea y esto no es nada favorable para las relaciones bilaterales de México y los Estados Unidos. Al contrario, es un peligro muy serio para el futuro, porque podemos seguir pensando que se puede uno colocar en la línea entre el comunismo de los países no democráticos de América y el capitalismo de los países que son potencialmente socios de los Estados Unidos o bien casi hermanos, como en el caso de Canadá. El caso es que México está en la línea y con un pie en un lado y un pie en el otro, pero el pie que está del lado de los Estados Unidos puede sufrir un traspiés y puede esto significar una caída en las relaciones bilaterales. Y sigue siendo Estados Unidos, y seguirá siendo por mucho tiempo, el que invierte más en nuestro país, el país más importante para México desde el punto de vista económico. Y no hablemos del militar porque nuestro ejército poco podría hacer ante la potencia más alta de toda la historia en el campo bélico. Esta es la perspectiva para la próxima semana desde hoy. Y creo que
no nos favorece en lo absoluto y que estamos todos no en medio de una controversia, sino en el filo de la navaja. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.